Algo que me he dado cuenta con el tiempo es que tu valor está determinado por tu propia creencia. Lo que tú crees que tú vales, así se manifiesta en tu vida. Y esto puede ser como que muy complicado de comprender a la primera, pero básicamente tú vas a ver que si tú piensas cosas positivas en tu vida, tú vas a ver reflejado también esas cosas positivas en tu vida. Y lo mismo si tú piensas de forma negativa, tú vas a encontrar de que tu vida vas a ver reflejado cosas negativas si tú piensas negativo constantemente. Yo me he dado cuenta de esto por muchas situaciones y por muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida. Yo, por ejemplo, yo te voy a hablar de tres casos. Primero, un caso de violencia, un caso de insuficiencia y un caso de éxito. Yo cuando era pequeño yo vi muchos casos de violencia porque yo viví pues en un barrio en donde había mucha violencia y también había mucha pobreza y pues eventualmente también estudié en un colegio público. Y en este colegio público había muchas personas que tenían estos dos tipos de mentalidad, tanto de insuficiencia como de violencia. Y yo me daba cuenta de que las personas que pensaban como que de forma negativa o como de forma violenta, a estas personas eventualmente les iba a ir mal en la vida. Por ejemplo, en mi colegio había muchas bandas, había muchas personas que se dedicaban a robar, a hacer daño, a hacer bullying, a básicamente a malograrle la vida a las personas. Y eventualmente yo me daba cuenta de que estas personas, pues a pesar de que estas personas quizás tenían como que algún tipo de renombre o que las personas los reconocían en el colegio, estas personas eventualmente con el tiempo tuvieron como que destinos fatales, ya sea porque eventualmente pues siguieron siendo pobres, siguieron viviendo pues en la misma casa o con esta misma pobreza, o tuvieron hijos y pues viven todavía en casas que tienen pues estas características que son visibles a través de la necesidad. Estas personas todavía viven en necesidad o estas personas tuvieron un destino en la cárcel, en prisión. Probablemente estas personas al seguir su camino de violencia encontraron de alguna u otra forma ese choque de realidad, los cual lo llevó a precisamente a la cárcel. Y también está el tercer destino, que es el destino de la fatalidad, ya sea porque estas personas manejaron demasiado rápido, encontraron algún accidente o alguien algún día por precisamente actuar con violencia pues lo llevó a darles ese destino fatal, o alguna u otra razón lo llevó pues a ese destino fatal. Y me di cuenta muy joven de esto porque pues nada, yo era una persona que a pesar de que pues también vivía en esas mismas condiciones, yo dije como que, ¿será que debería seguir un camino así similar o quizás debería estudiar? Y yo he encontrado que estudiar ha sido como que una de las mejores formas de salir adelante, y te lo voy a explicar también con el tercer caso, con otros ejemplos de otros amigos que han logrado tener mucho éxito en su vida a pesar de crecer en estos ambientes de violencia y de necesidad. Entonces, el segundo caso es en el caso de insuficiencia, que este caso es básicamente personas que crecen en familias en donde los taladran mucho mentalmente con que son personas insuficientes, que deberían hacerle caso a los papás o les van a pasar cosas malas, o que deberían siempre hacer lo que los papás dicen porque ellos son personas más inteligentes que sus hijos y deberían siempre hacerle caso, y que cada vez que consulten o tengan alguna necesidad en su vida van o tienen o están en la obligación de siempre pedir la ayuda de los papás porque estas son personas más inteligentes que ellos, o puedes ver otros argumentos de como que no, yo soy tu padre y yo te di la vida, entonces tú me tienes que hacer caso, o como que tú no fueras nadie en esta vida porque si no fuera por mí tú no tuvieras nada, cosas por el estilo. O sea, es como que el papá o como que la figura de autoridad en esta familia siempre ha servido como de taladro hacia el cerebro del hijo o de la hija para que esta persona se sienta insuficiente, ¿sabes? Es como que de cierta manera esta persona está causándole como un pensamiento constante a su hijo de que es una persona insuficiente y de que esta persona siempre tiene que ser como que dependiente a las personas de autoridad. Y
Esto me di cuenta con una amiga que tiene un emprendimiento de velas. Básicamente esta chica pasó de la insuficiencia a pasar a ser una persona exitosa. Esta persona nació en una familia que es como bastante religiosa, como bastante, no quiero decir el nombre de la religión, pero todos podemos, ojalá podamos darnos cuenta de que hay algunas religiones que son bastante peligrosas. Entonces esta chica nació en esa religión y básicamente la mamá era una figura de autoridad que provocaba en su hija bastante daño. Por ejemplo, ella le decía este tipo de cosas, que tú no serías nada sin mí, que tú deberías siempre ser una persona agradecida con tu madre, que tú deberías hacerlo todo por tu madre. Entonces básicamente a esta persona le hacían como que cierto bullying en la casa, porque cuando esta chica ganaba dinero, la mamá se lo robaba. O como que si esta chica compraba un vestido o una camisa nueva, la mamá se lo quitaba. Entonces, pues básicamente a esta persona siempre como que la taladraban o como que siempre le decían que era insuficiente. Y así hay muchas personas que van por su vida siempre sintiéndose insuficientes o siempre sintiéndose deprimidas porque siempre hay figuras de autoridad que les dicen que deberían hacer caso. Y hay muchas de estas chicas o incluso muchos hombres que tienen parejas y tienen la misma actitud de la mamá. Yo, por ejemplo, hace poco vi en un cumpleaños que había una chica que estaba pasando por esto mismo. El novio era como que ese tipo de hombre que siempre es como que mejor que los demás, como que siempre tienen que hacerle caso, que todos siempre se tienen que burlar de sus chistes. Y la mujer era como que, sí, sí, él es así, ah, no, sí, mi novio es espectacular, no, sí, mi esposo es lo máximo y tal. O sea, como que siempre como que dándole el lado al novio de que él es una persona superior. Y cuando yo me puse a hablar con esta chica, básicamente el novio se empezaba a poner celoso porque yo le sacaba conversación distinta porque digamos como que en la reunión todo el mundo le hacía caso era al marido, pero cuando yo me puse a hablar con la chica, el man como que, hey, ¿por qué no me estás dando atención a mí, sabes? ¿Por qué no estás reconociendo que yo soy más superior que mi novia? Y el man se puso súper celoso y tal. Pero básicamente hay personas que nacen o que se mueven en la vida con este ambiente de insuficiencia o con esta energía de depresión porque básicamente tienen una figura de autoridad en su vida la cual las hace sentir pequeñas o las aplasta constantemente. Entonces mi amiga, de nuevo la que tiene el emprendimiento de las velas, se dio cuenta de esto y ella se fue de la casa y empezó a comportarse como el tercer caso. Eventualmente esta chica salió adelante porque ella era como diseñadora gráfica y no encontraba como que muchos trabajos de diseño gráfico. Entonces como que ella se impuso como que a vender cosas, a rebuscarse, a trabajar en tiendas, porque no encontraba trabajos de diseño gráfico porque ella se había graduado como de diseñadora gráfica. Y lo que ella encontró fue que por alguna razón estudió cómo hacer velas y eventualmente vendió esas velas y ahora vende esas velas por redes sociales y que no, que si tienen la figura de la Virgen, no, que si tienen la figura de Jesucristo, no, que si tienen la figura de la cruz, la pelada se ha vuelto una pro haciendo velas y compra los moldes y hace las velas y vende las velas. Y esta chica eventualmente empezó a ganar plata y toda la cosa, pero fue porque se desprendió de su familia o de las figuras de autoridad que la mantenían deprimida. Entonces, de nuevo, lo que tú crees, tu valor está muy tu valor determina mucho lo que tú creas de ti mismo. Tu valor está determinado por tu propia creencia. Si tú crees que eres una persona insignificante o que eres una persona deprimente, vas a estar en esta misma posición o en esta misma, quizás la de violencia. Pero si tú crees que vas a lograr más cosas en la vida o que si tú eres una persona valiosa y tienes cosas para ofrecer en el mundo, tú vas a caer en esta tercera mentalidad que vamos a hablar, que es la mentalidad un poco más del éxito, que yo he visto primero con la chica de la vela y también con otros amigos que han crecido en barrios peligrosos. Por ejemplo, yo tuve un trabajo de desarrollador en el cual yo trabajé en esta empresa de Software Factory. Básicamente nosotros hacíamos muchos productos para empresas de otros países y ahí conocí a uno de mis grandes amigos que me ha acompañado desde esa etapa de mi vida hasta ahora. Y básicamente ese personaje siempre creció con esa mentalidad de que
por mucho que los papás le decían cosas malas o por mucho de los papás que lo mantuvieran como en ese estado de frecuencia negativa, él cogía como que esos aprendizajes y no se quedaba con ellos y más bien lo transformaba para tener como que una mentalidad mucho más positiva. Por ejemplo, él tenía este trauma, él me contó que la mamá básicamente le daba amor o le daba apoyo o le decía que era un buen niño cuando él traía buenas calificaciones a la casa. Él básicamente la mamá lo condicionaba a que siempre sacara buenas notas porque esa era la forma en la cual él, la mamá le daba amor a él. Entonces básicamente él creció con este trauma de que para ser una persona amada necesitaba precisamente sacar buenas calificaciones o traer mucho dinero a la casa. Básicamente ese trauma él le permitió alcanzar mucho dinero, pero al tiempo también eso le generaba como que cierta dependencia a la necesidad. ¿Sabes? Como que la gente se aprovechaba de él, las mujeres o las novias que andaban con él se aprovechaban mucho con él y también lo mantenían como que en este estado como de negatividad o como de insuficiencia, como que tú no eres suficiente hombre si no estás con una mujer o tú no eres una persona valiosa por ti misma, así que siempre tienes que buscar como que la aprobación de una mujer. Entonces yo me di cuenta de que a pesar de que él tenía como que estos pensamientos negativos que los mantenían en la insuficiencia, él los rompió o lo transformó hacia cosas más positivas. Él vio como de cierta manera a través del estudio, porque este man estudiaba muchísimo, él veía que a través del estudio él aprendía a transformar todas esas experiencias negativas hacia cosas más positivas. Eventualmente él vio como que de cierta manera ese mismo comportamiento en sus jefes. Por ejemplo, cuando el jefe le decía como que no, tú eres una persona insignificante y tú me deberías hacer caso a mí, él veía que ese pensamiento era como que negativo para él. Entonces lo que él hizo fue como que no, mi jefe no es más inteligente que yo, así que me voy. O logro mi propio emprendimiento. O me peleo con mi jefe hasta que él me dé la razón, pero básicamente él se daba cuenta de que ese comportamiento lo llevaba a dos cosas. Uno, a intentar trabajar con alguien más inteligente con él, o dos, intentar crear su propio negocio. Y él intentó, con estas peleas, él intentó el primero, él intentó el segundo, el crear su propio negocio. Y cuando él intentó su propio negocio, él fracasó en un año. Él intentó como hacer ese negocio como en un año, 2 años, y él fracasó. Y eventualmente volvió a trabajar con otro jefe, ya como CTO, ya como persona más importante, ya por encima de muchos jefes. Y de nuevo tenía el mismo problema. Se empezaba a pelear por los jefes, que no, que yo soy más inteligente que tú, que yo tomo mejores decisiones que tú. Y él como que eventualmente peleaba con el CEO a pesar de que él era el CTO. Y eventualmente eso lo llevó a intentar trabajar con otras personas. Intentó trabajar con una empresa multinacional, internacional, de envíos, vainas. Y nada, lo mismo. Siempre encontraba como que un techo de personas que lo querían volver insignificante igual que la mamá. Entonces él intentó identificar este trauma y lo trabajó tanto que él dijo como que no, nadie va a ser más inteligente que yo, nadie me va a mandar. Así que yo, a pesar de todo lo malo que me digan mis papás y a pesar de yo haber nacido en un lugar de violencia, yo voy a intentar transformar todas esas experiencias negativas en algo positivo. Y ahí está, ahora vende zapatos, él es bastante deportista, él hace bastante deporte, él es campeón de CrossFit, algo así, o campeón de alguna maratón, una cosa así. Entonces como él vio que la gente lo seguía por eso, él eventualmente creó esta empresa como... Él vende zapatos, básicamente. Él vende zapatos y él vende zapatos de CrossFit o de maratón, entonces él tiene ese negocio porque la gente que lo sigue a él es gente que también hace deporte. Y así tu mentalidad o lo que tú creas en tu mente, tú vas a ver eso reflejado, así que ten mucho cuidado con las cosas que piensas porque si tú piensas que tú eres una persona violenta o mala o negativa, tú vas a tener como que ese desenlace en tu vida. Si tú crees que eres una persona insignificante o si eres una persona de que depende de otras personas o para sobrevivir necesita depender de otras personas, la vida te va a reflejar eso.
Pero si tú crees que eres una persona exitosa y que la vida te va a dar fortuna y buenas cosas, tú eventualmente vas a encontrar eso. Así que ten muy en cuenta de que las cosas que tú crees son bastante importantes. Tu valor está muy determinado por tu propia creencia.